es un honor moderar hoy esta mesa redonda, tanto por la importancia de IMES como por la categoría de los ponentes que me acompañan. Ellos sí que no necesitan presentación ninguna. Son Eduardo Serra, presidente de Digital X y exministro de Defensa; Miguel Sebastián, coordinador académico de Gate Center, profesor de la UCM y exministro de Industria y Comercio; don Félix Sanz Roldán, general del Ejército de Tierra y el director general del CNI; Inocencio Arias, diplomático, es embajador en la ONU, entre otros destinos; y Beatriz Reguero, directora de operaciones por cuenta del Estado de la Compañía Española de Crédito a la Exportación de CESCE. El tema sobre el que vamos a tratar me parece que es un tema de tremenda importancia y de rabiosa actualidad. A muchos de ustedes a lo mejor les puede sorprender o considerar un eufemismo o una exageración hablar de un nuevo orden mundial. Sin embargo, son cada vez más las voces que están hablando de esta situación en la que nos encontramos, los umbrales de un nuevo orden mundial fundamentado sobre tres aspectos básicos. En primer lugar, la guerra de Ucrania. En segundo lugar, la crisis energética y sus consecuencias sobre las economías occidentales y todavía más dramáticas sobre algunas economías de los países subdesarrollados, especialmente en África, con hambrunas. Y la tercera, y más reciente, el recrudecimiento de la Guerra Fría entre Estados Unidos y China. Yo no sé, pero creo que estos tres elementos pues pueden hacer posible que estemos ante ese nuevo orden mundial. Y eso es lo que yo les voy a plantear a los ponentes de esta mesa. Si estamos ante un nuevo orden mundial y qué consecuencias puede tener esta nueva configuración, tanto en el terreno geopolítico como en el económico y comercial. Antes de darle las palabras, les diré cómo vamos a desarrollar el debate. En primer lugar, daré la palabra a cada uno de los ponentes para una breve intervención de unos 5 minutos aproximadamente. Después habrá un debate entre los miembros de la mesa y intentaremos dejar unos 15 minutos aproximadamente por si alguno de ustedes tiene interés en plantearles alguna pregunta a los ponentes. Sin más preámbulos, doy la palabra a Eduardo Serra sobre esta cuestión que acabamos de ver. ¿Estamos ante un nuevo orden mundial y qué consecuencias puede tener en el orden geopolítico, económico y comercial? Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento al IMEX y a su presidente y a su director por esta invitación. Vamos a ver, yo creo que la mañana ha empezado a ser suculenta en cuanto al contenido de lo que se ha dicho hasta ahora. Es verdad que hay esos tres factores que parecen indicar un nuevo orden mundial. Yo creo que es muy importante empezar por cuáles son las coordenadas que dibujan la situación actual del mundo. Yo, a mi modo de ver, ya lo dije aquí hace un año, esas coordenadas son, en primer lugar, la revolución tecnológica. Creo que, por mucho que se hable, todavía no somos conscientes de la importancia de la revolución en la que estamos entrando. Y solo para dar una idea de su magnitud habría que contrastarla con la revolución industrial, que sucedió hace ya casi 200 años. Esa revolución tecnológica ha propiciado otro elemento fundamental, que es la globalización, en el que llevamos más o menos lo que va de siglo. Y hay un tercer elemento para dar las tres dimensiones a la situación actual, que no sea solo un cuadro, sino un objeto sólido de tres dimensiones, que es la superpoblación. Hablar de migraciones nos trae directamente a un mundo que en 12.000 años de historia llegó a los 1.000 millones de habitantes y en los 100 siguientes se ha multiplicado por 8. Yo creo que estos tres vectores dan idea de la situación actual y de por qué hay un cambio.
normalmente se empezaba diciendo cuál era la situación actual, contrastándola con la situación en la que los que tenemos canas hemos nacido y vivido, que ha sido la Guerra Fría. La Guerra Fría era un mundo cierto, seguro, conocido, miedoso, dos potencias enfrentadas por razones ideológicas y que se repartían el mundo. Eso daba la sensación, la idea de que era un mundo conocido. Hans Rosling, a principios de siglo, dijo que la globalización tenía 5 riesgos. La crisis financiera, la tuvimos en el 2008. Una pandemia global, la hemos tenido en 2019 y siguientes. Una guerra mundial, no es mundial, pero involucra a muchos países, la hemos tenido desde el año pasado en Ucrania. Y añadía el cambio climático y la pobreza extrema. El cambio climático está ahí. La pobreza extrema va descendiendo, pero creo que no tendremos perdón la humanidad mientras a unos les sobren bienes y a otros les falten bienes para comer. Me acuerdo que en el año 2000 se decía que el mundo desarrollado, 20% de la población, gastaba más en productos para adelgazar que el 80% restante en productos para comer. Eso nos debe avergonzar a todos. Y sigue habiendo menos cantidad, pero población en la pobreza extrema. Hoy, los precios del petróleo originados por la guerra de Ucrania, la pandemia, han producido ya daños palpables. Las interrupciones en la cadena logística, la inflación, los precios, el alza de precios no solo del petróleo, no solo de los productos energéticos, y eso ha producido un incremento de los tipos de interés que lo estamos empezando a notar. Y esas suspicacias y reticencias que la mejor manera es envolverlas en el caparazón de la geopolítica. Se ha dicho, lo ha dicho la Secretaría de Estado, la clave de la situación actual es la incertidumbre. Si algo descuella de la situación actual respecto a la de hace 20 años es que hoy no se sabe nada. En la Guerra Fría sabíamos dónde estaban los países, por dónde iban a ir. Les llamábamos países satélites porque giraban en torno a las superpotencias, la Unión Soviética y Estados Unidos. Hoy se llaman estados fallidos. Nadie sabe por dónde van a salir. Pero eso ha hecho que lo que iba camino uniformemente acelerado hacia una globalización, de repente se pare. Definitivamente nadie lo sabe, pero se paraliza, se suspende por el momento y nadie sabe por dónde va a salir. La situación hoy es magmática, no se sabe países o regiones enteras por dónde van a salir. El mundo, en el mejor de los casos, se regionaliza, en el peor se hace bloques. Occidente, USA se distancia, Europa probablemente con la guerra se fortalece. Latinoamérica es más incógnita hoy que hace 30 años. Oriente, China. Yo creo que la guerra de Ucrania ha servido para muchas cosas malas, pero algunas no tan malas. Y una no tan mala es el dejar bien claro que China ha pasado a la extinta Unión Soviética, ha pasado a Rusia. Ya hoy el contrapoder de Estados Unidos no es Rusia, es China. Rusia, me gusta decir, Rusia es una amenaza no por su fuerza, sino por su debilidad. Y esto lo deberíamos tener siempre presente. Tercero, la India también es una incógnita. La India la identifican su enemistad permanente con China y su conexión, no de siempre, pero larga ya, en materia de defensa con Rusia.
La tercera región, a mi juicio, es Oriente Medio. Se ha hablado de ella y no debemos perder la vista de una región que ha sido nutriente en productos energéticos y que va a dejar de serlo antes o después. Y la cuarta región, para mí, es África. África es la tierra en disputa. Yo creo que no le damos la importancia que tiene a África. Se ha hablado especialmente del norte de África, pero creo que estando en España hay que tener en cuenta lo que antes se llamaba con David Ricardo la renta de situación, y nosotros somos el país más cercano a África, por lo menos de Europa. Yo creo que el interés estratégico, aparte del económico, el interés estratégico fundamental de España es extender la frontera sur de Europa, que deje de estar en el Mediterráneo y que pase a estar en el Sáhara. Por tanto, es absolutamente prioritario desde nuestra política exterior mejorar las relaciones con África, especialmente con el norte, pero con toda África. Pero además de ser el país más próximo de Europa a África, también somos el país más próximo a América Latina. Segundo, hay una paradoja cuando se va a hacer, y con esto termino, se considera que España, y es verdad, durante muchos años, anterior a los últimos 50, ha sido un país muy aislado, un país que estuvo al pairo de la marcha del mundo. Pero es una paradoja, porque si hay algún país con experiencia internacional, es España, que protagonizó junto con Portugal la primera globalización. No he leído casi en ningún lado que la primera globalización fue una globalización latina, hace 500 años. La globalización actual es una globalización anglosajona. Denle ustedes vueltas a esto y verán que empiezan a salir consecuencias del carácter latino y del anglosajón de hoy. Y se ha hablado mucho, como digo, con esto termino, de la internacionalización de la economía española. Creo que nunca se hablará suficiente en subrayar la importancia de internacionalizar una economía que hace medio siglo presumía de ser autárquica y que debe recorrer un enorme trecho de esa autarquía a la plena integración económica. Y creo que hay otra última nota de la economía española que me gusta subrayar, y es que España, en cierta manera, y no solo en un vector, en cierta manera, es una economía emergente, teniendo en cuenta lo tardío de nuestra industrialización, que tardó 150 años más que en llegar al resto de Europa, y la autarquía reciente. Creo que España tiene rasgos que la potencian de cara al futuro como economía emergente. Eso es todo. Gracias. Pues, muchas gracias, Eduardo. Has planteado aquí un montón de ideas, ideas claves. Sobre todo has hablado de la incertidumbre como clave, has hablado de China como contrapoder. Yo no sé si Miguel Sebastián está más o menos en sintonía con lo que ha dicho Eduardo Serra, y cuál es su visión sobre este nuevo orden mundial. Muy bien, yo también me sumo a los agradecimientos por la invitación. Además, para mí es especialmente agradable estar en esta sala, que me trae muchos recuerdos por haber pertenecido a un gobierno que apostó claramente por la internacionalización. Siempre poníamos de ejemplo que cuando llegamos al gobierno en 2004, España exportaba más a Andorra que a China. Y evidentemente la labor tanto de nuestro gobierno como los que vinieron después ha sido cambiar ese panorama. De hecho, las exportaciones pasaron del 24% del PIB en 2004 al 34% del PIB en 2011. Los datos, también hay que agradecer al Ministerio, son públicos y, por tanto, nadie tiene que venir aquí a inventarse los datos. Dicho esto,
mi intervención no la voy a centrar en problemas coyunturales, que son lo que gusta, evidentemente, sobre todo los periodistas, lo que está pasando, con la pandemia, ahora ya menos de moda, pero evidentemente con la guerra de Ucrania, que es muy importante, sino tendencias a largo plazo, sobre todo tendencias económicas. Y voy a hacer un poco como Eduardo, puntos, como bullets, así, en los cuales yo creo que vamos a estar prácticamente de acuerdo en todos. El primero es que el centro de gravedad económico y comercial mundial se está trasladando una tendencia de 60 años desde el Atlántico Norte hasta el Pacífico. Nosotros en un think tank que se llama Gates Center, un think tank sin ánimo de lucro y abierto a todo el mundo de forma gratuita, las publicaciones, por cierto, en inglés, en español y en chino, analizamos este movimiento del centro de gravedad computándolo con los pesos económicos de cada país multiplicado por sus coordenadas geográficas, longitud y latitud. Y nos sale que en el año 60 el centro de gravedad estaba en el Atlántico Norte y ahora está moviéndose al Pacífico y ya está entre Estados Unidos y China. Es lógico porque en el año 60 Europa Occidental y Estados Unidos representaban el 75% del PIB mundial y hoy no llegan al 44%. Esta tendencia, que por cierto se mueve a lo largo del paralelo 40, del mítico paralelo 40, donde está Nueva York, Beijing, Madrid, más o menos estamos ahí, parte de Europa Occidental, Estados Unidos y China. Y Castellón, donde Castellón es uno de los dos sitios del mundo donde pasa el meridiano de Greenwich y el paralelo 40. Dicho esto, este centro de gravedad, con la pandemia, esta tendencia se ha acelerado, se ha frenado, se ha acelerado, porque en los años de la pandemia China ha seguido creciendo más que el conjunto del mundo y más que Estados Unidos, y por tanto se sigue desplazando este centro de gravedad. La población mundial, estoy muy de acuerdo con lo que dice Eduardo, es un tema muy relevante, pero aquí hay que fijarse que prácticamente ya la única región del mundo donde está creciendo de forma significativa la población es África. En Europa está claramente cayendo. Esta va a ser la tendencia también en Asia, aunque ahora está estancada, pero ya, por ejemplo, en China está cayendo y lo va a ser en un futuro en Estados Unidos, quizás no tanto en América Latina. Pero claramente en África es donde se va a duplicar la población en los próximos 30 años y ahí vamos a tener, evidentemente, un cambio importante. Hoy en día, el 60% de la población mundial está en Asia y el 18% en África, hoy. Esto quiere decir que en África hay más población que en la suma de toda Europa, más América del Norte, más Oceanía. África ya hoy tiene más población que toda ese área que podríamos llamar antes el mundo occidental. Si hubiera elecciones para presidente mundial, por sufragio universal, el presidente sería asiático y el vicepresidente o vicepresidenta sería africano o africana. Esto, sin duda, no solamente es una tendencia que va a seguir, sino que se va a acelerar en los próximos años. Creo, y esto sí que tiene un debate, que el viejo paradigma de la ventaja competitiva o ventaja comparativa de David Ricardo, que seguimos enseñando, lógicamente, a los estudiantes, no os preocupéis, seguimos enseñando la ventaja comparativa, pero creo que este paradigma se está tambaleando, porque tanto la seguridad de suministro, que es una variable que no está en el análisis de la ventaja comparativa, como la lucha contra el cambio climático, que prima el comercio de proximidad, que penaliza el transporte en la medida que genera emisiones, hacen tambalear este paradigma de que tenemos que especializar la producción en los sitios que tengan menos costes, más ventaja comparativa o más productividad, e importar de ellos en vez de producirlo en casa. Creo que la pandemia ha acelerado este sentimiento a favor de la seguridad de suministro y la guerra de Ucrania también lo está haciendo. Es verdad que queremos un comercio libre. Lo seguimos queriendo, pero también ahora queremos un comercio libre de emisiones. Y al añadir esas dos palabras, libre de emisiones, entramos en una contradicción.
porque el comercio libre no va a ser compatible con el comercio libre de emisiones. Y tendremos que intervenir, o se tendrá que intervenir en forma de o bien impuestos al CO2 o bien primas al comercio de proximidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto tiene un debate. Coherentemente con estos cambios en el paradigma del comercio libre, yo creo que se detecta frenos a la globalización. Nosotros lo hemos hecho midiendo las exportaciones mundiales sobre el PIB mundial, que claramente se disparan hasta el año más o menos 2005-2006 y a partir de entonces se empieza a frenar. Es pronto para ver si la pandemia y la guerra de Ucrania han continuado con este freno a la globalización, medida de esta forma, pero creo que es algo que puede ser un cambio, digamos, en el nuevo orden mundial. La lucha contra el cambio climático ha pasado de ser interpretada como un freno al crecimiento, que había un dilema entre crecimiento y medio ambiente, y ahora se ha convertido todo lo contrario, en un gran negocio y en un motor de crecimiento, un motor de innovación tecnológica y sin duda un motor de inversión tecnológica, y yo creo que eso es positivo. Y la revolución tecnológica, estoy de acuerdo con Eduardo, es una gran oportunidad para todo el mundo, pero también es un factor de riesgo porque va a haber una gran lucha por el talento, por atraer el talento, y lo que nos ha enseñado la pandemia es que el teletrabajo es un arma muy potente en esa lucha por el talento, y los países que apuesten por el teletrabajo y por atraer talento, yo creo que van a ser victoriosos en esta competición. Y finalmente, estoy de acuerdo con Eduardo que ha mejorado la pobreza extrema, podríamos decir, ¿no?, en el mundo. Sin embargo, sí que se detecta un empeoramiento de la desigualdad interna, por decirlo así. Los países, dentro de cada país, incluso de los países ricos, ha aumentado la desigualdad, y esto es una fuente, yo creo, y va a seguir siendo, de conflictos internos, y ya veremos si de revoluciones incluso, aunque sean de nuevo cuño. Y también tenemos el riesgo de cargarnos el modelo en el que se ha basado el crecimiento si intentamos atajar este aumento de la desigualdad con un aumento de los impuestos sobre el ahorro. Porque mientras nadie demuestre lo contrario, al final las economías crecen por la inversión y el ahorro es igual a la inversión, por tanto las economías crecen por el ahorro. Claro, si penalizamos mucho el ahorro buscando el camino de la lucha contra la desigualdad, que es el camino fácil, pero yo creo que erróneo, pues podemos cargarnos el modelo. Y de hecho, claro, evidentemente la consecuencia de esto es que el aumento del endeudamiento, que sigue una tendencia global, pues no se frena. Y es lógico, porque es incluso intuitivo, ¿no? Claro, si tú dices, yo si ahorro y tengo un cierto patrimonio, me penalizan. En cambio, si yo me endeudo, pobrecito que tienes hipoteca, yo te ayudo. Pobrecito que estás endeudado, yo te ayudo. En cambio, tú tienes patrimonio, has ahorrado, pues ahora te vas a enterar y te voy a poner un impuesto. Entonces, evidentemente, la tendencia de la gente va a decir, oye, pues yo no quiero ahorrar, pues prefiero consumir o incluso endeudarme, que me van a tratar mejor. Creo que esto requiere un debate en profundidad, pero que sin duda el tema de la desigualdad se tendrá que abordar por otra vía y no por la subida de los impuestos al ahorro. Yo creo que con esto me callo por ahora. Muchas gracias, Miguel. Y efectivamente el tema del ahorro y de los impuestos merecería un debate mucho más amplio del tiempo que tenemos en esta mesa. Y propongo a José Terreros, que es el director de IMES, que lo tome en cuenta, ¿no? Aparte de este tema, que me parece fundamental, has hablado también de la seguridad de suministros, que me parece muy importante. Y esto me da pie a hablar del tema de la seguridad, no solo de los suministros, porque dentro de estas incertidumbres en las que nos movemos es fundamental la seguridad. Y estamos en un escenario de un conflicto bélico, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y en una guerra fría entre Estados Unidos y esa potencia emergente que es China. No, emergente no, potencia ya consolidada. Y sobre seguridad, pues nadie mejor que el general Félix San Roldán para hablarnos. Muchas gracias. Buenos días. Sí, yo creo que es interesante también en este foro hablar de geopolítica, porque ayudaremos a distinguir mercados con más riesgos o con menos riesgos, y todos ustedes
Nos agradecerán quizá algún día el que les hayamos llevado por un camino de un riesgo menor. Y como esta es la razón de esta reunión, pues voy a centrarme más o menos en lo que se me pide. Quiero antes hablar de mí solo un minuto, o menos. Cuando venía hacia acá me ha llamado mi hija y me ha dicho, papá, ¿dónde vas? Y he dicho, voy a una mesa redonda. ¿Y de qué vas a hablar? Del nuevo orden mundial, dice. Siempre hablas de lo mismo. Pues no, no hay nada más volátil que el nuevo orden mundial. Me he visto en circunstancias de tener conversaciones como estas en los últimos 2 meses, pues 8 o 10 o 15, y siempre he tenido que hablar de algo diferente. Pero fíjese qué contradicción con lo que tradicionalmente significa la palabra orden. La palabra orden es estar quieto y en orden y quedarnos ahí, ya está, estamos felices en orden. Y en cambio, lo que nos está ocurriendo es justo lo contrario. Y además nos está ocurriendo con unas condiciones que son curiosas. El primer orden mundial, todo el mundo dice o estamos casi de acuerdo, que se fija después de Westfalia, 1640. Y dura 200 años, hasta 1815 en el Congreso de Viena. Del Congreso de Viena ya solo nos dura 100 años llegar a la Primera Guerra Mundial. Y después de la Primera Guerra Mundial, casi sin solución de continuidad, viene la Segunda, la caída del muro, etcétera, etcétera, etcétera. Son órdenes mundiales cada vez de más corta duración. Y les recuerdo a ustedes que es la velocidad lo que hace daño. Cuando una persona va con una moto y se da un golpe a 3 por hora no le pasa nada, y si se lo da a 150, pobrecito. Entonces consideremos que está cambiando y cada vez a más velocidad. Y tenemos 2 ejemplos también tremendos de esta velocidad. El 20 de agosto del 2021, anteayer, vemos todos a los C-17 americanos saliendo de Afganistán. ¿Es un fracaso o es un error o es una derrota? Bien, lo que fuera. Pero se producen algunas cosas ahí también singularmente interesantes. Y es que los americanos dicen, me voy de Europa. Fíjense si esto es nuevo orden. Me voy de Europa. La OTAN no sirve. No solo lo dicen los Estados Unidos, sino que lo dice también algún líder europeo. Macron dice, la OTAN tiene encefalograma plano. Y entonces decimos, hay que hacer una nueva Europa, estamos en otro mundo. Pero a la vez, el mundo, como han dicho algunos de los ponentes anteriores, se traslada a el área del Pacífico. Y allí creamos AUKUS y les decimos a los australianos que tendrán nuestros portaaviones y nuestros submarinos nucleares y todo cuanto necesiten para que aquella sea la zona estable, porque allí se va a basar el mundo. Sí, hasta el 24 de febrero, que se le ocurre a Putin invadir Ucrania, y en ese momento, ¿qué pasa? Pues que todos volvemos al sitio primitivo, es decir, el orden en el que se íbamos a ir todos a ser felices, con una Europa nueva, fuerte, y los demás buscando la seguridad en el Pacífico, resulta que todos venimos hacia acá, de nuevo. Y la OTAN es más poderosa, la OTAN tiene nuevos miembros, en fin, dejen ustedes volar su imaginación. Europa ya ha dicho que... y todos los presupuestos de defensa y seguridad aumentan. Es decir, en un año, en algo más de un año, hemos fijado 2 nuevos órdenes de seguridad. ¿Y qué está pasando hoy? Pues miren les voy a poner un ejemplo también para ver que así continuamos. Uno es, el día 13 de octubre se aprueba la nueva Estrategia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos de América. Sería interesante que le echaran, los que quieran ver un poco cómo está el mundo de la seguridad, es un documento de 15 páginas. Y los americanos dicen... es absolutamente, no me estoy equivocando con lo que les voy a ustedes a decir, dicen, yo he de crear masa crítica en este polo fuerte que tengo que tener contra el otro polo fuerte que es China, y yo no voy a entrar en sus capacidades democráticas. Usted venga conmigo a crear masa crítica y con tal de que persiga algunos valores similares a los que persigo yo, es suficiente. ¿Eso no es un paso importantísimo en el diseño del nuevo orden mundial? Pero China reúne al 10º Congreso del Partido Comunista y dice, yo me agarro a Westfalia. Fíjense, ¿por qué se agarra a Westfalia? Porque los principios de Westfalia le vienen de maravilla. Integridad territorial y que nadie use
se meta en asuntos internos. Y luego, el más fuerte, mejor para él. Pero si eso fuera poco, hemos tenido la visita del canciller Scholz a China y la nueva Estrategia Nacional de Seguridad de Alemania, porque es así, aunque se derive de un artículo de periódico publicado por el propio presidente Scholz, en el que dice, hombre, a mí me gusta la multipolaridad y yo puedo ir a hablar con quien quiera. Yo lideraré Europa y además, digo otra cosa que es singularmente interesante, la multipolaridad la defino yo, pero al leerla vemos que la multipolaridad es OTAN, Unión Europea, lo que en otros extremos se ha tratado siempre como bipolaridad. Por tanto, en este mundo que estamos, el orden cambia muy rápido. El orden está cambiando muy rápido. El orden próximo se va a articular en torno a dos polos más o menos. Los dos polos, uno es mucho más fuerte militarmente que el otro, uno es maestro del soft power y otro es maestro del hard power. Creo que es lógico decirlo así, porque no tenemos otra palabra mejor para decirlo, pero China, cuando viene a Europa, no viene a poner una base de portaaviones, viene a poner una tienda. Y no viene a desestabilizar, al contrario, viene a hacer con nosotros cuantos más negocios mejor. Los Estados Unidos sigue siendo fuerte. Y han dicho, ya está claro, vamos a crear masa crítica porque habrá dos polos. Y yo quiero que mi polo tenga más masa crítica con independencia de las otras consideraciones que siempre habíamos dejado para los que no tenían muchos escrúpulos. Pues ahora también las representamos para nosotros. ¿Qué ocurrirá próximamente? No sabemos. Pero sí es verdad que ambos, y eso es una cuestión que debíamos considerar, se están dando esta década, ellos lo han reconocido ambos, y también, quizá por ir al socaire, otros líderes, que durante esta década hay que definir un nuevo orden mundial en el que lo que prive fundamentalmente sea la cooperación. Porque esos dos polos quieren ir a por ella, punto uno, pero no solo eso, es que es también cierto que las potencias principales tienen dudas sobre si van a llegar o no, por eso se dan 8 años de estudios, pero los pequeños han perdido ya la fe en la legitimidad del orden mundial que tenemos hoy. 8 años. Hasta entonces nos pueden pasar muchas cosas. Gracias. Pues muchas gracias, general, y quienes hemos estado en algunas otras mesas redondas, intervenciones suyas, para tranquilidad de su hija podemos decir que no siempre habla de lo mismo y en esta ocasión tampoco ha hablado de lo mismo. Bueno, estamos hablando de incertidumbres, de nuevo orden, y las incertidumbres se producen fundamentalmente por amenazas de riesgos. Y si alguien nos puede hablar de riesgos y de análisis del escenario internacional es Beatriz Reguero, que además también puedo yo dar fe porque he tenido el honor de trabajar con ella durante 2 años. Beatriz. Muchas gracias, José María. Siempre somos los de riesgos, los de CESTE. Es que he visto este panorama y yo creo que les damos una mirada un poco diferente, ¿no? Porque sí que estamos muy a la cosa práctica de cómo evaluarlos y dónde ubicar, cuál debe ser la estrategia de las empresas en este proceso, ¿no? Yo la verdad es que es dificilísimo decir nada que no se haya dicho en la mesa ya, pero lo voy a organizar un poco distinto, ¿no? Nosotros desde CESTE llevamos unos meses que este nuevo orden mundial, que ya no sabemos muy bien cómo llamarlo y que probablemente sea bastante desordenado, como decía Félix, nosotros lo definimos como las 4 Ds, que son las 4 tendencias que con una mirada, unas luces puestas un poco a largo plazo van a marcar y van a definir cómo vamos a movernos y en qué entorno nos vamos a mover. Y yo creo que de todas habéis hablado los que me habéis precedido. La primera de ellas es la desglobalización, la segunda es la descarbonización, la tercera es la demografía y la cuarta es la digitalización, entendida como revolución industrial, tecnológica, perdón.
Yo voy a hablar un poquito de las dos primeras. El proceso de desglobalización yo creo que está bastante claro. Miguel, dabas tú antes un dato, ¿no?, de cómo el comercio mundial, desde luego, si suponía prácticamente un 60 y tantos % del Producto Interior Bruto justo antes de la crisis financiera, pues ahora está en un 50 y algo, ¿no? Por lo tanto, desde luego ha dejado de crecer. Podremos discutir muchísimo sobre qué quiere decir esto la desglobalización. ¿Quiere decir que vamos a volver marcha atrás todo el proceso? Pues no, probablemente no. Pero lo que está claro es que cosas que hemos vivido en los últimos años, como el COVID, por supuesto, el cierre del COVID, más la guerra de Ucrania y otras muchas cosas, a lo que han dado lugar es una globalización que va a ser totalmente diferente. Yo creo que estamos hablando del acortamiento en las cadenas de valor, que ya se está produciendo, no solo por un tema de proximidad y de seguridad en el suministro, sino también por otras cosas, porque también estamos viendo cómo estamos acercando o intentando acercar las cadenas de valor en función de la amistad, digamos, con los países terceros o cuántas cosas tenemos en común con esos países en los que estamos operando, ¿no? Todo esto estamos hablando de China, claramente, porque las cadenas de valor estaban en China, por lo menos las de las empresas europeas. Parece que de la exportación china prácticamente un tercio son exportaciones desde China por bienes intermedios de multinacionales europeas o occidentales, digamos, ¿no?, en un sentido un poco más amplio. Por lo tanto, ahí hay mucho que decir en cuanto a cómo se va a comportar tanto la gestión empresarial de las empresas europeas y americanas, que ya tienen incorporado un China +1 o China +N, o sea, diversificando sus suministros. Por ahora yo creo que nadie se plantea salirse de China absolutamente, pero yo estoy segura que si el proceso de la dialéctica de bloques y de guerra fría, que es en lo que estamos de nuevo entre China y Estados Unidos, por simplificar Estados Unidos, pero el resto de Occidente, sí que va a llegar un momento en el que a lo mejor sean áreas excluyentes y estar operando en el mercado chino supone no poder operar en el mercado americano o viceversa. O sea que yo creo que esto es un proceso que tiene todavía mucho recorrido y que va a tener un efecto final, desde luego en la exportación china y por lo tanto en el crecimiento mundial, porque no hay que olvidarse el peso que tiene y ha tenido la exportación china en el resto del crecimiento. Esto es un tema que me parece muy importante dentro de la globalización. Yo creo que además pone de manifiesto que hay un poco el resultado, los efectos que ha tenido el proceso de globalización. Yo creo que el proceso de globalización mundial, nadie pone en duda, por lo menos yo no, que ha sido uno de los procesos que ha generado el mayor crecimiento y desarrollo en el mundo, pero sí que es cierto que ha sido un desarrollo bastante asimétrico entre un área del mundo que sí que era liberal absolutamente por concepto y que lo ha dejado gestionar con un sector privado que ha fluido dentro de este contexto de menos normas y de mercados mucho más grandes, frente a un ente como China, que China lo ha gestionado de una forma absolutamente, con un plan absolutamente decidido, que no ha cejado en ningún momento y que ha conseguido justo lo que estaba buscando, ganar esta hegemonía desde el punto de vista económico y político, con una política industrial absolutamente activa, desarrollando y promoviendo los sectores que ha considerado estratégicos y, por lo tanto, con una situación industrial que ahora mismo, cuando la miramos, nos sentimos un poco ingenuos de cómo hemos dejado que nuestra industria se desmantelara a favor de una industria china de bajo coste, como queramos, con un valor añadido cada vez mayor y, por lo tanto, en un proceso en el que nos hemos quedado un poco descolocados, yo creo, ¿no? Esto no quiere decir que la eficacia del sistema chino sea a lo que queramos ir, porque yo creo que no hay que olvidarse que conlleva otras muchas cosas como sociedad y de otras muchas cosas a las que no queremos llegar, pero lo que sí que está claro es que nos autoimpone una gestión diferente. Yo creo que la desaparición de las políticas industriales en todos nuestros países pues es una de las consecuencias de todo esto. Yo creo que desde el plan, de nuevo apoyados por el COVID, que es que hay que ver cómo las cosas malas de vez en cuando de ellas aprendemos cosas nuevas, los planes de reconstrucción, transformación y resiliencia europeo yo creo que son un ejemplo buenísimo de lo que es intentar plantear desarrollar una política industrial que nos ayude a desarrollar todos estos sectores y estrategias que nos van a hacer crecer en el medio y el largo plazo. Con el hándicap de que lo tenemos que hacer desde sociedades como las nuestras, con una democracia, con un sector privado que queremos desarrollar y, por lo tanto, no son tan eficaces desde el punto de vista práctico como sería la política china. La otra tendencia a la que quería hacer un comentario pequeño es la descarbonización. Yo creo que la descarbonización
habéis hablado de la sostenibilidad y es exactamente lo mismo. Todo lo que es la transición energética, que es como lo estamos llamando en Europa, desde luego yo creo que es el proceso más transformador y más disruptivo al que vamos a tener al que nos estamos ya enfrentando, desde luego desde la sociedad europea, que yo creo que somos los que de verdad tenemos un impulso mayor en este proceso. Como decía Miguel antes, va a generar un montón de cortapisas, digamos, ¿no?, a la propia, al liberalismo en los intercambios, pero desde luego es fundamental porque de ahí es de donde tenemos que empezar un poco a desarrollar en el futuro. Por lo tanto, son las dos tendencias que a mí me parecen más importantes. Si unimos además que la globalización también ha generado probablemente más desigualdad, por lo menos de unos sectores económicos frente a otros o de unas áreas del mundo respecto a otras. Yo creo que aquí surgen un montón de debates, se nos añaden 2 Ds más a las 4 que ya había dicho, que son la de la desigualdad y la de la democracia, porque en función de cómo tratemos esta desigualdad que genera el propio proceso industrial y cómo afecta a la salud de nuestras democracias, estoy hablando de las democracias europeas básicamente, bueno, pues aquí hay un montón de discusiones que hay que abrir, melones tipo políticas fiscales, etcétera, de cómo hacer que este proceso de globalización que en Estados Unidos claramente y en muchos países europeos ha generado una pérdida de poder en los sueldos y salarios de la clase media, que es un poco el origen de Trump y de todas estas tendencias, bueno, pues eso hay que ver un poco cómo podemos. Por lo tanto, yo creo que a la Unión Europea, y digo Unión Europea y no solo a España, porque España entendida en aislado yo creo que no tiene mucho recorrido y nos tenemos que incluir en esta estrategia europea. Yo creo que la estrategia europea, que ya se ha empezado a definir y que yo creo que está bien dirigida, yo creo que el reto absoluto es poder gestionar todos estos temas que vemos que están un poco en las tendencias. Pues gracias, Beatriz. Y ya para terminar este turno de intervenciones, no por menos importante, sino porque hay que seguir, hablando de orden, hay que seguir un orden. Pues vamos a dar la palabra a Inocencio Arias y a su visión del mundo internacional, que es muy interesante. Inocencio. Buenos días, muchas gracias a Limes por invitarme. Estoy de acuerdo con lo que han dicho los 4 que me han precedido en el uso de la palabra, incluso con lo que ha dicho la Secretaría de Estado, incluso con lo que ha dicho Jaime Usía, y no estoy de acuerdo con lo que ha dicho el entrenador del Real Madrid. Como estoy de acuerdo, voy a tratar de hablar de otra cosita que creo que tiene su importancia. Y es que el nuevo orden internacional, lamentablemente, ha traído un aumento increíble de la mentira, de la falsedad, de la invención. Los dirigentes mundiales son más prolíficos en la mentira que en otras épocas del pasado. Por supuesto que en el pasado ha habido muchas mentiras importantes. Acontecimientos relacionados con España, la guerra franco-prusiana fue montada sobre una mentira. Cuando nos declaró guerra a Estados Unidos en el 98, que nos humilló, estaba basado en la mentira de que había hundido el Maine. O sea que esto no es nuevo, pero ahora hay un aumento brutal de manos de los dirigentes de estas falsedades. El caso más evidente es Ucrania. El señor Putin monta una invasión de Ucrania, una guerra que dura ya prácticamente un año, en base a un cúmulo de falsedades, en base de que se le podía atacar desde Ucrania, de que Ucrania es un país dirigido por nazis, el presidente de Ucrania resulta que es judío, es difícil que sea nazi, y habla de que no es una invasión ni una guerra, es una operación militar especial y van ya muertos más de 100 o 150.000 personas. Pero lo curioso del caso de Rusia, y que luego se produce en otros dirigentes mundiales, es que esas mentiras son creídas por un montón de gente. No es una minoría pequeña la que piensa que está mintiendo, es una parte importante de la población. Podríamos citar otros casos. Podemos citar el caso de Gran Bretaña, el Brexit, los que propagaban que tenían que marcharse de la Unión Europea, lo montaron en base a un cúmulo, a una catarata de falsedades. Ahora ya la opinión pública británica empieza a mudar, piensa que se ha metido la pata, pero resulta que Johnson, el que difundió las falsedades, incluso aquella de que la Unión Europea les iba a imponer un preservativo que no era bueno para el sexo de los hombres británicos, es la pura verdad, que lo dijo. Entonces, este es ahora mismo el que quizá tenga posibilidades de volver al poder. Luego pasamos a Estados Unidos. Trump, según le contabilizó el Washington Post,
en los 3 años primero y medio de su mandato contó o exageró 10.000 hechos, o falseó 10.000 hechos, o mintió. Ahora, tanto el expresidente como el presidente están envueltos en un asunto de que se llevaron documentos secretos, pero no lo sabían, lo cual, evidentemente, que no supieran de todos, puede que sea verdad, pero que están mintiendo, hemos dicho. Si pasamos a China, pues tenemos el mismo problema. Los chinos mienten como bellacos cuando dicen que no sabían nada de la pandemia, que allí no se originó, que fueron los americanos los que la llevaron, y mienten brutalmente en el tema de los derechos humanos de las minorías del país. Y dicen que las grandes potencias están envueltas en la repetición de la mentira y en mentiras mayores de lo que estábamos habituados. Para que no se diga que dejó escapar a España, nosotros también, yo quizá porque, no por los cargos que he tenido, que no han sido tan importantes, pero porque tengo muchos años de estar en Naciones Unidas, conozco muchos diplomáticos extranjeros y conozco muchos periodistas que me han sacado los colores en lo tocante a las mentiras de nuestro país en varias ocasiones. El primero fue cuando yo, hablando con un tipo de la Organización Mundial de la Salud, le dije: hombre, usted, los de la OMS, o vosotros, pues lo tuteaba, tenías que tener un poco más de cuidado, porque cuando fuisteis a China a hacer la primera inspección, estuviste pasteleando y prácticamente aprobasteis lo que habían hecho, cuando en realidad sabéis muy bien que había surgido en el mercado, la epidemia, en el mercado de Wuhan. Y me dije: bueno, Inocencio, es que a veces hay que tragar sapos, como dijo el otro día un ministro, un exministro socialista de tocante a Marruecos. Hay que tragar sapos. No vamos a poner en evidencia totalmente a la segunda potencia más grande del mundo. Y si queríamos poner en evidencia, podríamos haber puesto en evidencia a tu país, porque tu gobierno, sabiendo que le habíamos advertido que había una pandemia, montó una manifestación feminista en la que participaron miles de personas y que no sabemos si tuvo consecuencias nefastas para la salud. Y así, bueno, así en otras ocasiones también mantenía las orejas. Por ejemplo, otro día, un diplomático en España de un país europeo, muy amigo nuestro, por cierto, me decía: no sé cómo tu gobierno tiene la jeta, me dijo en francés, tiene la jeta de decir que estáis equiparando vuestra legislación penal sobre el tema de la sedición y la rebelión con nuestro país. Eso es mentira. En nuestro país la rebelión existe, tenga otro nombre o no tenga, y tu gobierno se está quedando con vosotros. Yo intenté defender al gobierno, pero tampoco demasiado, porque va que el tipo lleva razón. Y luego, por último, el caso de la ayuda a Ucrania. Sacamos pecho, y yo he sacado pecho en alguna reunión con colegas extranjeros sobre la ayuda que está prestando España a Ucrania. Pero luego resulta que, una vez más, me han dejado en ridículo, porque en el estudio que ha publicado el Instituto Kiel, que es un instituto muy serio, de los 27 países, nosotros sacando pecho que estamos liderando la ayuda a Ucrania, pero los 27 países que están ayudando a Ucrania, España, es de carcajada, es el 25, es el 25, y nosotros liderando. Entonces, claro que, y el caso de los tanques, una vez más, otra vez más, lamentablemente, también nos deja un pelín en ridículo, porque hace unos meses dijimos que no podíamos dar ningún tanque porque estaban absolutamente inservibles, y ahora resulta que sí podemos dar tanques porque alguno no está inservible. Una vez más, un periodista británico esta vez me dijo: ¿pero cuánto estoy diciendo la verdad? Un periodista de un periódico importante británico, cuando estaban inservibles o cuando no están inservibles. En fin, no voy a hablar de las mentiras de los catalanes, porque estas son conocidas de todo y no viene al caso, entran menos en el orden mundial. Pero lo que sí quiero subrayar, y termino, es que estas embustes, estas falsedades, este maquillaje cala en la población por diversas razones. En China o incluso en Cataluña calan porque el gobierno tiene control los medios de información. En China nadie se mueve porque le dan un bofetón. En Cataluña la televisión está controlada por los separatistas, el periódico más importante está muy influido por los separatistas, la radio más importante está muy influida por los separatistas, pero en otras ocasiones no es esto. En otras ocasiones probablemente tenía que buscar la causa
en la polarización enorme que hay en diversas sociedades. Y no me refiero solo a la española, me refiero a la de Estados Unidos, me refiero a la brasileña, a muchas sociedades del mundo hay una polarización enorme. Entonces, con tal de no darle bazas al adversario, un bando es capaz de inventar lo que sea y tragar las culebras y los sapos que sea. Lo vemos incluso en la prensa. Si uno ve el otro día el reflejo, ahora estoy terminando de verdad, el reflejo en la prensa del plantón del rey de Marruecos a nuestro presidente, que fue un gesto muy feo hacia el presidente de un país que es amigo y quiere ser amigo de Marruecos, un gesto muy feo en mi opinión. Si vemos la repercusión en la prensa española, el ABC le dedicaba portada, El Mundo le dedicaba media portada y El País lo escondía debajito de la página. Por lo tanto, hasta los medios de información de un país democrático están dispuestos a colaborar al maquillaje o a magnificar el feo que se le ha hecho a España. Muchas gracias. Pues gracias, Inocencio. Aunque a ti te haya defraudado el entrenador del Real Madrid, yo sabía que tú no nos ibas a defraudar a nosotros. Vamos a proceder ahora a la segunda parte de la mesa, un debate entre todos vosotros. Unos 20 minutos aproximadamente, porque el general a las 12:10 tiene que marcharse por un compromiso previo. Y yo, para introducir el debate, quería hablar de China. Aquí se ha hablado de China como quizá el principal protagonista en este escenario del nuevo orden mundial, una China que con la reelección de Xi Jinping pues, se ha vuelto un país más represivo en el interior y más agresivo hacia el exterior. ¿Cómo veis vosotros el papel de China en este nuevo orden mundial? Podéis, el orden ahora vosotros mismos vais pidiéndolo. Miguel. Sí, yo voy a provocar un poco, porque a ver, estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Beatriz y lo que se ha dicho en la mesa, excepto en una cosa. Creo que no hay un conflicto, no debería haber un conflicto Occidente-China. Hay un conflicto Estados Unidos-China. Eso es evidente porque Estados Unidos es la potencia decadente, China es la potencia ascendente, están a punto de cruzarse. Y también en Gate hacemos pronósticos de cuándo adelantará China a Estados Unidos. La pandemia, a pesar del supuesto daño económico del COVID-0, ha hecho crecer más a China que a Estados Unidos y pues se van a cruzar entre 10 y 20 años, me atrevería a decir, ¿no? Por lo tanto, China será la nueva potencia mundial. Entonces, claro, ¿Europa qué hace? Yo no sé por qué Europa se tiene que aliar con Estados Unidos en un conflicto contra China. No lo veo. Estados Unidos también nos ha hecho muchas perrerías, ¿cierto? Este ministerio lo sabe. Nos ha puesto aranceles, nos ha puesto barreras, ha hecho competencia desleal con el IRA, la Inflation Reduction Act, que está empujando desde hace ya muchos meses con ayudas de Estado claras a las energías renovables en ese país, mientras que en Europa todavía estamos reacios a cambiar el paradigma de las ayudas de Estado y sus gigantes tecnológicos realmente nos invaden. Yo creo que Europa debería ser neutral, llevarse bien con Estados Unidos, llevarse bien con China. Y además porque no tenemos por qué aliarnos con ninguna de las dos potencias, porque creo que China está haciendo la labor fundamental que debería hacer Europa en África, que antes lo mencionaba Eduardo, que Europa debería invertir en África. Sí, lo decimos mucho, pero nunca invierte en África. Aquí los únicos que invierten en África son los chinos. Y creo que deberíamos ir de la mano con China para invertir en África. Y finalmente, con América Latina, creo que Estados Unidos también nos ha hecho muchas zancadillas, sobre todo a España, en América Latina, y creo que con China también podríamos ir de la mano en muchos proyectos de interés con América Latina. Por tanto, yo apuesto por que Europa sea neutral en este conflicto entre Estados Unidos y China y que vayamos a un espíritu de colaboración y, por supuesto, de ir de la mano a resolver tantos problemas como tenemos por delante. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo, Miguel. Yo no quería decir que Europa esté dentro de esta polarización. La polarización la gestionan, la crean Estados Unidos, China. Ahora, yo sí que creo que esa neutralidad por parte de Europa, que debiera ser el objetivo absoluto, no es fácil de gestionar,
porque lo que yo sí que creo que Europa debe hacer es también fijar esa estrategia desde el punto de vista de política industrial, de qué sectores queremos promover y cómo, y defendernos en cuanto a una asimetría en la forma de operar por parte de China, que yo creo que es reconocer que en el mercado no está funcionando exactamente igual por los dos lados, y el intentar ser neutrales respecto a China y aprovechar todo lo que se pueda no quiere decir seguir exactamente igual con las mismas pocas armas o inexistentes como las que hemos tenido hasta ahora, que yo creo que es una situación que yo creo que no es absurda, porque en su momento, cuando se produjo, yo creo que todos pensábamos que el propio proceso de globalización lo que llevaría es a una convergencia también desde el punto de vista político con China, y eso es lo que nos ha producido, que yo creo que es lo que nos ha sorprendido probablemente a todos, ¿no? Y por eso ahí vienen muchas diferencias que se han quedado un poco consolidadas, ¿no? Pero por lo demás, totalmente de acuerdo contigo que el papel, desde luego, es que todo lo que sea polarizar es malo por definición, ¿no? Y habría que intentar un poco buscar puntos de conexión entre medias, ¿no? Como habría que hacer con todas las áreas geográficas. Inocencio me había pedido luego después Eduardo. Sí, yo estoy de acuerdo en que no podemos estar metidos en la cama todo el rato con Estados Unidos. Ahora, nos debemos meter en la cama con ellos más que con los chinos, en mi opinión. Es decir, que la neutralidad total es un poco... Pero que estoy de acuerdo, y España en ocasiones, recuerdo el gobierno de Felipe González, que fue un muy fiel aliado con Estados Unidos, en un par de ocasiones le dijo no, no y no. Por ejemplo, los americanos no se creían que nunca que se irían de Torrejón. Y el gobierno de Felipe González dijo, tienen que marchar, se van a quedar en España, pero tienen que marchar de Torrejón, y así ocurrió. Y recuerdo, el amigo Eduardo lo recordará mejor que yo probablemente, cuando bombardearon Libia contra Gaddafi, nosotros nos negamos a que hicieran el sobrevuelo sobre España. Es decir, que cuando han de plantarle cara a los americanos, se le planta. Ahora, no podemos olvidar que los americanos han salvado en dos ocasiones a Europa, las dos guerras mundiales. Guerras que no iniciaron los americanos y que ni siquiera estaban al principio de ellas. Quisieron mantenerse alejados, pero en las dos ocasiones vinieron en ayuda a Europa. Y luego, más recientemente, ¿cómo pudimos domeñar a Milosevic cuando estaban haciendo la limpieza étnica en Kosovo, los serbios? ¿Cómo pudimos hacerlo? Gracias a Estados Unidos. Europa era incapaz de domeñar a Milosevic. ¿Por qué? Porque los europeos, como me dijo a mí un general americano en varias ocasiones, y me lo ha dicho también en nuestra escasa aportación económica a la defensa nacional, que no pasamos del 1%, como me dijo un americano, dice, ustedes los europeos, y me estaba diciendo 3 o 4 países europeos, uno de los cuales no es nuestro, son unos gorrones, ustedes siempre van pegados a lo que hace Estados Unidos. Ustedes no podían desalojar a Milosevic porque no tienen los pantalones de enviar 5.000 jóvenes españoles, 5.000 jóvenes franceses, 6.000 jóvenes alemanes a luchar sobre el terreno. Hay que hacerlo con aviación. Y ustedes no tienen la aviación. Y llevaba la puta razón el tipo. Llevaba razón. En España, que vaya un chico de Murcia, uno de Marsella y uno tal, a luchar por causas justas, eso joroba un poquito. Sin embargo, los boys de Idaho, de Montana o de Michigan, tal. Y aparte del caso de esto, podríamos citar otro mucho más. El caso de Somalia. En Somalia no había petróleo. Estados Unidos no lucha siempre por el petróleo. No había petróleo. Allí fueron los Estados Unidos y ellos tuvieron una escena humillante que les mataron a 18 personas y se vio en toda la televisión mundial. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo. Con los Estados Unidos bailar de cerca, algún besito, pero no meterte en la cama todo el rato. Estoy de acuerdo. Ahora, entre los chinos y los estos, yo me acuesto con los americanos. Eduardo, que habías pedido la palabra también. Sí, bueno, yo quiero agradecer a Miguel que al final ha puesto un poquito de provocación para que haya debate, porque si no, no. Desde que tengo uso de razón, estoy oyendo decir el imperio americano está a punto de caerse. Yo recuerdo más, en mi época en la universidad, en los años 60, no digo la mayoría, pero mucha gente decía, en el año 2000 no llegará, no Estados Unidos, la Iglesia Católica no existirá, lo que existirá es la Unión Soviética. Entonces, de estas profecías, yo no estoy tan seguro. Vamos a ver, mi entendimiento de ese mundo del que hablamos es un mundo
donde la hegemonía norteamericana está, dichosa o desdichadamente, muy establecida. Me tocó en los años 80 ir a Estados Unidos a explicarles, íbamos a comprar sistemas de armas importantes, los F-18, las fragatas, explicarles lo que suponía la democracia española. Y tenía una retahíla de logros españoles. Miren ustedes, en automóviles hemos multiplicado nuestro parque por 7. Estados Unidos lo ha multiplicado por 1,5. En electrodomésticos. Y al final, diciendo que España había crecido mucho más que Estados Unidos, le decía, un poco a título de broma, España es el país del mundo que más ha crecido en la talla masculina. Lo sabíamos, no por antifeminismo, sino porque la mili la hacían solo los varones. España es el país del mundo que ha crecido más allá en los últimos 50 años, 7 centímetros, aunque algunos decían nos hemos quedado atrás. Y no he visto fallos en Estados Unidos, he visto, como dice Miguel, que nos han hecho mucho daño. Yo creo que el episodio del Maine fue, de alguna manera, la guinda del fin de la época, como la queríamos llamar, imperial, mundial, española. Nos pusieron ellos. Y todavía, ahora mismo, cuando empiezan a quemar a Fray Junípero Serra y a Caloña, no sé qué, mire usted, el indio Jerónimo se llamaba Jerónimo porque le educó un fraile Jerónimo español, y los que no tenían consideración con los indios eran ustedes. Yo creo que a Estados Unidos le queda mucho tiempo para seguir con su poderío económico, con su poderío tecnológico y su poderío militar. Hay un verso de la literatura clásica española que dice: lengua sin manos, ¿cómo osas hablar? Europa, desdichadamente, es una lengua sin manos. Podríamos estar, Chencho dice acostarse o no acostarse con los americanos. Yo lo que digo es que sin los americanos, Europa en el terreno duro no puede hacer prácticamente nada. Y en esto tenemos que ser realistas, porque si no quedaríamos mal, porque diríamos una cosa que no podríamos hacer. A mí, desde luego, me parece bien el no estar absolutamente identificados con Estados Unidos, porque no somos Estados Unidos. Pero si lo pudiéramos poner geográficamente entre Estados Unidos y China, yo estoy mucho más a gusto cerca de Estados Unidos. Creo que Miguel tiene razón cuando dice que el poder va girando. Los antiguos decían que seguía la ruta del sol, iba desde el este hacia el oeste. Europa ha dominado el mundo con el 7% de población que hablábamos durante los últimos 500 años. En los últimos 100 ya pasó el testigo a América. Y probablemente, como ha dicho Miguel, el siguiente sea China, porque es en esa trayectoria solar. El año 2007, corroborando lo que se ha dicho, es el primer año que el transporte de mercancías a través del Pacífico supera al transporte de mercancías a través del Atlántico. De manera que a lo mejor un día llega. Pero con China me sucede algo a lo que les decía cuando yo iba a Estados Unidos a explicarles lo que era la democracia española. China ha crecido muchísimo porque partía de una base muy baja. Veremos si sigue creciendo al mismo ritmo cuando ya parte de una base más alta. Y segundo, hay cosas de China que no me gustan ni poco ni mucho. El que sea una dictadura
rígida. En China ha pasado, lo han dicho, de Wuhan y la pandemia. Estados Unidos hemos tenido un ejemplo que es Pfizer hace muy poquitos días, que ha hecho verdaderas canalladas tratando a niños africanos como si fueran cobayas. Pero en Estados Unidos se les condena y se les criminaliza, en el otro lado se tapa. Yo creo que hay, Miguel, algunas cosas que no son pura materialidad, que no es exportar, que pertenece a los sentimientos y a los valores, donde me declaro mucho más cerca de Estados Unidos que de China. Sí, yo muy breve, porque vamos muy mal de tiempo. Yo lo que creo es que nadie nos ha puesto en la tesitura de elegir. Entonces, y mucho menos podemos dar por buena la tesitura desde un lugar que se llama IMEX. Nadie nos ha puesto en esa tesitura. Y si vamos a los documentos que cada uno de estos grandes, de los polos, o los que han dictado, o incluso sus acciones, vemos que nadie está en la tesitura de uno u otro. Lo que sí está en la discusión es qué hacer con uno y qué hacer con otro. Y ahí es donde tenemos que centrarnos. Por ejemplo, en la estrategia de seguridad alemana, que ya digo que no está publicada, pero que el artículo de Scholl es la estrategia de seguridad americana, dice, sería estúpido no participar en el gigantesco mercado chino. Lo dice Scholl hace un mes. Pero no solo eso, les ha vendido el 30% del puerto de Hamburgo. Y del mismo modo, es que alguien duda que lo que hemos querido a través de los Estados Unidos es reforzar la OTAN, y vamos precisamente a decir, oye, como las cosas vengan muy mal, vamos a seguir con esto. Por tanto, yo creo que, puesto que nadie nos pone en esa tesitura, lo que sí hay que hacer un poco es lo que dice el ministro, es decir, vamos a estar con los dos y vamos a ver qué hacemos con cada uno. Y ahí sí que hay campo para hacer. Y yo creo que incluso, y además ya por terminar, la propia Estrategia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos no dice, ellos son los malos y yo soy los buenos. Voy a colaborar contigo a través de esta estrategia que la cifra en tres planos, también para la estrategia de Estados Unidos con China. Si los Estados Unidos tienen claramente lo que van a hacer con China, ¿cómo no? ¿Por qué no lo vamos a tener nosotros? Es como el general se tiene que ir, quería plantearle una pregunta a raíz del tema que ha surgido ahora. Ha hablado Eduardo de que Europa es una lengua sin manos. Y yo quería plantear ahora el tema del papel de la Unión Europea en este orden mundial, un papel que yo creo que la Unión Europea ahora mismo está jugando un papel muy secundario, por no decir ninguno. Y de esta lengua sin manos, una de las manos general podría ser, o sería necesaria crear un ejército europeo. Eso es una cuestión de la que se viene hablando 25 años y yo no la voy a ver. Y a ver, ustedes que son más jóvenes, pues a lo mejor, y tampoco creo que tengamos que llegar a eso como elemento fundamental. Es verdad que vamos muy lentos en la proyección de la defensa europea. Les recuerdo a ustedes que Maastricht es el año 92, donde dice vamos a crear una política exterior y de seguridad común que dé paso a una política de defensa común para crear una defensa común. Maastricht 92, no sé cuántos años es del 92 hasta aquí, se ha creado poco. Pero tampoco creo que sea fundamental el tener un ejército propio. De hecho, los embriones que tenemos de ejército propio, como es el Eurocuerpo y algunas unidades multinacionales, han dado el juego que han dado. Lo que sí hay que tener es algo que yo he llamado espíritu aliado y que, desgraciadamente, a muchos nos falta. Es decir, en el momento que somos parte de una alianza claramente definida como la OTAN o de una organización que también tiene como sus fines la defensa común, entonces lo que hay que ser es buen aliado y no andar siempre quitando el hombro para dárselo a otros. Eso que se podría, la coordinación, que se pretendía hacer con un ejército aliado, yo lo veo difícil. Lo que sí veo muy fácil y aún no sé, bueno, por si algunos de ustedes no lo saben, yo he servido a España en el ejército 57 años. Yo no sé por qué no se crea un cuartel general exclusivamente europeo, que dirija las cosas europeas de seguridad y defensa. Eso verdaderamente, y además creo que por ese camino se podría progresar.
Muchas gracias, general. Cuando usted vea, se puede marchar, está más que disculpado. 5 minutos. Miguel, que habías pedido la palabra. Sí, a ver, no son profecías, o sea, a mí me gusta mirar los datos, como tú bien sabes. En el año 1980, que yo creo que prácticamente todos los que estamos aquí habíamos nacido, 1980, China pesaba en el mundo menos que España, el 1,7% del PIB mundial, España el 1,8%. Hoy China pesa más del 18% del PIB mundial, pero la tendencia es que adelante a ese Estados Unidos, que ahora mismo está en el 23%. ¿Por qué? Porque lo que ha ocurrido en los últimos años sigue marcando la tendencia. Por ejemplo, le ha sacado 5 puntos en el año 2020 de crecimiento China a Estados Unidos, en el año 20, con el COVID. En el año 21, con el COVID-0, ese que les hace tanto daño, le ha sacado 2,5 puntos de diferencia de crecimiento a Estados Unidos. Es verdad que en el año 22 solamente le ha sacado 1,1 punto, pero en los últimos 3 años de COVID le ha sacado casi 9 puntos de diferencia en el crecimiento China a Estados Unidos. Por lo tanto, la tendencia es esa. Claro, dices, bueno, nadie nos ha pedido estar en un lado o en otro. Sí, hemos tenido hace poco una muy exitosa, por cierto, cumbre de la OTAN en Madrid, que fue un enorme éxito para España y para su gobierno, y ahí en la declaración final, que tenía que referirse estrictamente a Rusia, a Ucrania, y somos aliados, por supuesto, de Estados Unidos en esta guerra, no sobraba completamente esta mención a China, que es una mención desafortunada y está en la declaración de Madrid. Entonces, ¿Que China, que le queda mucho poderío a Estados Unidos económico? No, va a ser adelantado por China. ¿Que le queda mucho poderío tecnológico? Eso requiere otra mesa. ¿Y que le queda mucho poderío militar a Estados Unidos? Por supuesto. Pero yo creo que la historia ha demostrado que el poderío militar no vale de nada. Y ahí tienes a Rusia con todo ese poderío militar y va a salir muy mal, esperemos todos, de esta guerra, con todo el poderío militar. El poderío militar es importante, pero no es determinante para que un país sea la potencia mundial. China, en los conceptos estratégicos de la OTAN, se trató en el concepto estratégico de 1999 y de ahí en todos. En unos escritos, las soluciones se han escrito y en otros no, pero desde 1999 yo he asistido a todos y se ha tratado. Pero no es esa la cuestión. La cuestión es que el concepto estratégico de la OTAN de Madrid habla de China cuando su actividad afecte a los intereses comunes de seguridad, no a los de los Estados Unidos. Que es por su parte, es otra cosa muy razonable, porque si en una alianza pudiéramos tratar elementos que fueran solo de un aliado, podríamos ir por caminos que no queremos ir. Por tanto, yo creo que se ha magnificado, y bueno, cada uno podrá sacar las conclusiones que saque, pero el concepto estratégico está publicado. Cada uno puede mirarlo y ver que a China se trata, y cuando se trata, es como elemento que pueda afectar al conjunto, no a uno de los países de la alianza. Sí, yo como el amigo Sebastián ha dicho que hay que provocar, yo voy a provocar un poquito. Pero muy poquito, muy poquito. Y es lo tocante al éxito apabullante de la cumbre de la OTAN que tuvo España hace 10 meses, lo que fuera. Yo no lo veo tan apabullante, para nada. España tuvo un éxito apabullante, de verdad, llevas razón, y te has quedado corto, en organización. Todo el que se fue, que habló conmigo, me dijo, oye, sois únicos, con poco tiempo además, es que no había un fallo, ha sido todo estupendo, incluso los lugares que había escogido, lo que hemos comido, todo eran felicitaciones. Ahora, en el fondo de la cuestión, ¿qué sacó nuestro país? Sacó que Ceuta y Melilla van a estar protegidas. Estaban sin proteger antes de la cumbre y siguen sin proteger. Sacó que España va a poder seguir siendo roñosa en la aportación del porcentaje de defensa, en gasto en defensa
el presidente prometió, pero de pronto ya nos enteramos, y me han sacado los colores otra vez, que no íbamos a llegar al 2% en 2 o 3 años, a lo mejor en el año 30. Por lo tanto, en el fondo del tema, España no quedó mal, pero éxito apabullante, por el amor de Dios. Obviamente fue la organización, que fue impecable, periodistas extranjeros, embajadores, todo el que he hablado yo me ha dicho, Sencho, Inocencio, soy fantástico. Pero en lo otro, y luego en lo tocante, respondo a la pregunta, ahora no tiene nada que ver con lo que ha dicho el amigo Sebastián, ¿por qué no va a haber un ejército europeo, que no va a haber el general, que no voy a haber yo, que soy el mayor de esta mesa, pero que no va a haber el joven o la joven más tierna de que de la sociedad? Simplemente porque Europa nunca se va a gastar los cuartos. Europa nunca, mientras tenga el paraguas americano, si España le cuesta trabajo pasar del 1%, tendríamos que pasar al 3 o al 3,5%. Y los otros países europeos, hasta Alemania, que ha anunciado un aumento espectacular, tienen que gastar mucho más dinero. Esta generación no va a haber el ejército europeo. Y sería conveniente que lo hubiera y no estar metido en la cama todo el rato con Estados Unidos. Pero es que no hay rascarse el bolsillo o enviar boys a una misión especial para meter en cintura de Milosevic. No, un chico de Murcia, no, a mí que no me meten en ese lío. Y los franceses, un chico de Marsella, no. Eso los gringos, los boys, la que Estados Unidos. Antes de dar paso a las preguntas, si queréis hacer alguna breve intervención, yo creo que estaría bien para por orden, que da igual. ¿No quieres? ¿No? Beatriz. Muy breve, simplemente. Muy brevemente, yo creo que están claras las tendencias un poco que vamos a ver en el mercado internacional, y yo sí que creo que ese equilibrio que va a ser muy importante para a medio y largo plazo, ese equilibrio que mantengamos en las relaciones con China, que yo creo que efectivamente hay una parte más política y más geoestratégica, en la que probablemente tengamos mucho más que ver con un bloque, sobre todo porque el problema con la polarización es que difumina absolutamente y elimina los grises, con lo cual lo de situarte en la neutralidad puede ser que no sea posible desde el punto de vista político, y ahí en esa parte sí que tenemos mucho más que ver con el bloque democrático, si es que se puede llamar así, pero desde el punto de vista económico yo creo que absolutamente hay que contar con China y apoyarse en ellos y reconducir aquella parte de la relación que no se ha quedado, en la que no nos está yendo bien, ¿no? Yo creo que el tema tecnológico y de valor añadido de nuestras industrias es uno de ellos. Pues si no hay más intervenciones, podemos dar paso al turno de preguntas. Sí les rogaría que a la hora de preguntar se identificaran y, por favor, que fueran breves en sus intervenciones para dar tiempo. Disponemos de 12 minutos porque tiene que entrar a las 12:30 a la otra mesa, la mesa a continuación, que nos sucede, y que fueran ustedes breves en la intervención para dar tiempo al máximo de preguntas posibles. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, pues si no hay preguntas, si queréis, como tenemos 10 minutos, pues digo yo, estamos hablando de la Unión Europea. Yo tengo una impresión, y no sé si coincidiréis conmigo, pero vosotros sabréis mucho más que yo de todo esto, de que en estos momentos que son cruciales para el nuevo orden mundial o para el escenario internacional, que Europa está ahora mismo falta de un liderazgo claro y definido. Y no solo Europa, quizá también los Estados Unidos, y que quizá a lo mejor todo esto tenga que ver con el tema del pues eso, de la osadía de Vladimir Putin, y también un poco con el tema de China, ¿no? No sé qué pensáis vosotros. Eduardo o Sebastián, que son los que más saben. No, vamos a ver. Yo creo que primero creo que el poderío militar desdichadamente sigue siendo fundamental. Has dicho los datos del crecimiento de China respecto de Estados Unidos. Te recuerdo la fábula de Aquiles y la tortuga. Hace 3 años creció un 5% más, hace 2 años un 2,5%, el año pasado el 1,5%.
Bueno, Aquiles nunca llegó a coger a la tortuga. Pero, ¿cuál era el tema que tú planteabas ahora? Europa. El tema de Europa, y si no tanto Europa como Estados Unidos, estamos asistiendo a este difícil escenario internacional bajo una falta tremenda de liderazgo. Yo creo que en Estados Unidos, desde la marcha de Obama, se ve que una caída del liderazgo a nivel político, hablaba antes de inocencia de los políticos, y en Europa, pues después la desaparición de la figura de Merkel también deja un poco huérfano de liderazgo, ¿no? Yo creo que ahí hay dos planos radicalmente distintos para hablar. Es verdad lo que se ha dicho en la mesa, y ya es de conocimiento público, que en muchas sociedades europeas se está produciendo una división, una polarización terrible. Probablemente Estados Unidos es el caso más, pero Chencho ha citado Brasil, también se ha dicho del Reino Unido. Yo creo que internamente en los países hay un movimiento emergente que es el populismo y que perjudica mucho a los, digamos, métodos tradicionales de gobierno. Sin embargo, desde el punto de vista de las naciones, no dentro, sino fuera de las naciones, para mí no hay duda. No es que me guste o me deje de gustar. O Europa la lidera Alemania o no la lidera nadie. Es curioso que, se ha dicho, la Segunda Guerra Mundial la ganó los aliados, encabezados por Estados Unidos, y la perdieron las potencias del eje, encabezadas por Alemania y Japón. Desde entonces Estados Unidos sienta los pilares del nuevo orden mundial y crea Bretton Woods, el dólar como moneda de reserva, y tiene un descomunal y continuado déficit comercial. Ese déficit comercial lo ha cubierto en todos esos años, 50, 70 años después de la Segunda Guerra Mundial, lo han cubierto a partes prácticamente iguales, se dice Japón y Europa. No es verdad. Es a partes prácticamente iguales Japón y Alemania. Los dos perdedores de la guerra son los que han compensado el déficit comercial. Ahora ya con la emergencia que hemos comentado de China será diferente. Pero la potencia que en Europa es Alemania ni es un Reino Unido decadente, ni es una Francia paralizada, que crece poco, los que pueden llevarlo. Italia, que sería el siguiente, y nosotros, o Polonia, yo creo que tenemos la conciencia plena que Europa o la lidera Alemania o no la lidera nadie. La esperanza es que la lidere por tercera vez de una manera diferente a como la intentó liderar las dos anteriores, ¿no? Estoy muy de acuerdo. Yo sí que creo que debería haber unos Estados Unidos de Europa. Es una aspiración a la cual no podemos renunciar, y además creo que es la única alternativa que tiene Europa si quiere seguir siendo una zona relevante en el mundo. Pero claro, para eso hay, primero, Alemania se lo tiene que creer, que no sé si se lo cree, sinceramente, y segundo, tienen que cambiar muchas cosas en Europa. Se tiene que renunciar a mucha soberanía fiscal, soberanía energética, soberanía militar, por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo que debería haber un ejército europeo y digamos, no depender exclusivamente de la OTAN. Pero hay cosas en Europa que se tienen que replantear. Uno es la política de la competencia. La política de la competencia nos ha hecho quedarnos sin gigantes tecnológicos, porque la política de la competencia europea sigue mirando como mercado relevante el europeo, y eso no es verdad. El mercado relevante es el mundo, y por tanto, si tú impones sanciones a empresas que ganan un tamaño excesivo dentro del mercado europeo, vas a perjudicar a esa región del mundo que quiere ser global. Y en segundo lugar, en segundo lugar, creo que hay que replantearse las ayudas de Estado.
creo que nos está perjudicando frente a otras áreas del mundo. Y, en tercer lugar, la política industrial, que lo ha dicho Beatriz y yo hace años que sigo defendiendo. Todavía vivimos el desastre de la famosa frase de Gary Becker de "The best industrial policy is none at all", que alguien aquí, no se sabe quién, pongámoslo anónimo, un ministro aparentemente de España dijo: la mejor política industrial es la que no existe. Ese desastre de idea ha estado presente prácticamente hasta este siglo en el acervo, digamos, europeo, ¿no? Y esto nos ha hecho desmantelar nuestra industria de construcción naval, a pesar de ser el continente que tiene más millas de costa, nos ha hecho desmantelar buena parte de nuestro tejido industrial, y creo que todo eso se lo tiene que replantear Europa si queremos ser un potente Estados Unidos de Europa. Tengo que decir que efectivamente esa frase la dijo un ministro, no sé si debo decir el nombre. No, es que niega que lo dijo, por tanto yo digo no, que... por eso digo que fue anónimo. Te iba a decir que aunque él niega que lo dijo, sí lo dijo porque estaba yo presente cuando lo dijo. Beatriz. Totalmente de acuerdo con Miguel en lo mal definida que está, ¿no?, tanto la política de competencia como la de ayudas de Estado especialmente, ¿no?, y la inexistencia de la industrial. Yo creo que hay otro tema adicional que nos pasa en Europa y que yo creo que no hemos aprendido y nos va a volver a pasar, y es que al gestionarnos entre nosotros mismos y mirándonos a nosotros y no hacia afuera, cometemos siempre un exceso de regulación en todos los frentes. Y a mí me preocupa en el tema de la descarbonización y de la transición energética que nos va a volver a pasar lo mismo. Yo creo que somos especialistas en generar regulaciones que a veces ni nosotros mismos entendemos, estoy simplificando, pero difíciles de entender y de aplicar, y que tienen un efecto absolutamente contundente en cuanto a pérdida de competitividad hacia afuera de nuevo, ¿no? O sea que yo creo que ahí es una lección que no sé si hemos llegado a aprender o no, me temo que no, pero que sí que me parece muy importante para mejorar nuestra competitividad. En cuanto a liderazgos, yo creo que tiene que ser la Unión Europea como líder en sí misma. Los liderazgos individualizados y personales se han demostrado ser bastante complicados, ¿no? Entonces, a lo mejor es mejor no tener unos líderes personalmente tan contundentes, pero sí una estrategia clara como Unión Europea. Y yo aquí, un poco rompiendo una lanza por la Unión Europea, creo que en los últimos 2 o 3 años, tanto en la pandemia como probablemente en la crisis rusa, sí que se ha demostrado por lo menos una estrategia que parece que común y con una toma de decisiones relativamente rápida en relación a lo que estábamos acostumbrados en otras épocas, ¿no? Entonces, me gustaría pensar que en eso también hemos aprendido un poco, ¿no?, de los últimos. Están urgiendo ya que está ya preparada la mesa siguiente. Pues nada más, quiero dar las gracias a IMES por la organización, dar las gracias también al Ministerio por acogernos y, por supuesto, gracias a los ponentes por sus brillantes intervenciones y a todos ustedes por su asistencia. Muchas gracias.